¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo muy fuerte desde Radio y Televisión Vida. Es un honor, es de verdad un privilegio estar con todos ustedes en Radio Vida, 13 frecuencias en el sureste de España, también conectando con otras partes de España y a través de internet con las naciones en nuestra página web www.vidartv.com. Y nos pueden ver en esa misma página web o en abierto en 5 repetidores que tenemos en el sureste de España. Un abrazo para Granada, Albacete, Alicante, para toda la región de Murcia y para el norte de Almería. En este momento, pues la 1:20 en nuestros relojes, estamos en directo o quizás más adelante en diferido. Puede ver esta entrevista a los pastores Manolo Ogando y Juliana de Ogando, que van a estar unos días especiales con nosotros aquí en España. Van a estar ministrando en un congreso que hemos llamado Tiempo de Aliento. Es el aniversario, el 15 aniversario del ministerio a los pies del Rey. Ellos son los enviados por Dios para traernos la palabra, pero como primicia y como arranque de estos días especiales en Radio y en Televisión Vida, tenemos el gozo de conocerles y de entrevistarles. Bienvenidos, Pastor Manolo, bienvenido a Radio y Televisión Vida, y Pastora Juliana, ¿cómo estáis? ¿Ya estáis descansaditos en horario español o todavía en horario de Nueva York? Bueno, creo que ya estamos en el horario de acá. Sí. Muy bien, los recogimos en Madrid ayer y han podido descansar y están con nosotros para acompañarnos hasta la semana próxima y no se pierdan las reuniones especiales que tenemos. Manolo y Juliana están pastoreando como parte del equipo de ministros de El Amanecer de la Esperanza en Nueva York y en concreto en Nueva Jersey. Nueva Jersey, sí. Que podemos decir que es una ciudad o un estado contiguo al de Nueva York, ¿no? Bueno, todavía tengo un poquito de problema entre distinguir estado y ciudad en Estados Unidos, pero creo que es un estado. Perfecto, sí, perfecto. Sí. ¿Lleváis allí ya pastoreando en Nueva Jersey cuánto tiempo, pastor? ¿Un año? Bueno, vamos a cumplir un año, sí, un año, con la familia hermosa que Dios nos ha concedido, nos ha confiado allá en New Jersey, en Inglewood. Sí. Ahora nos contáis cómo es que habéis terminado ni más ni menos que en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Eso estaba en vuestro corazón, en vuestro pensamiento, en vuestros planes o son las sorpresas de Dios? Bueno, podríamos decir que fuimos sorprendidos por el Señor, realmente. Como dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que los que somos nacidos del Espíritu somos como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde vas, pero escucha su sonido. O sea, Dios es el que tiene en sus manos el destino de sus ministros. Y nos sorprendió en el camino y podemos estar convencidos hoy de que estamos en la perfecta voluntad de Dios, bueno, haciendo la voluntad de Dios en Estados Unidos. Amén. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con Manolo y con Juliana. Ustedes pueden participar, hacerles una pregunta, llamarnos y ser parte de esta entrevista en los teléfonos de Radio Vida, en las redes sociales y, como no, a través de nuestro correo electrónico. Y yo lo primero que quiero preguntaros es ¿quién es Manolo Ogando, dominicano? Bueno, los años no sé si es correcto decirlo, no decirlos. Ahora a Juliana directamente sí que no se los voy a preguntar, pero ¿quién es Manolo Ogando? ¿Cómo fue que acabaste en los caminos del Señor y ni más ni menos que sirviéndolo? Háblanos un poquito de ti, Manolo. Bueno, ¿quién es Manolo Ogando? Es una persona igual como usted, salvo por Jesucristo, que Dios ama, una criatura de Dios, creada a la imagen y semejanza de Dios, y que por la gracia bendita de Dios a los 14 años de edad, tuve la experiencia de que Cristo se me reveló, conocí al Señor personalmente, lo confesé como mi Salvador personal y mi Señor. Después de esa experiencia, pudimos entrar en una relación con Dios personal y conocerle más profundamente. A los 18 años se nos confirma el llamado al ministerio. Estuvimos bajo la paternidad espiritual de ministros de Dios que nos cuidaron, nos discipularon, nos enseñaron la palabra y nos guiaron en los caminos del Señor. A partir de los 18 años vamos al Seminario Bíblico Quisqueyano en República Dominicana, donde tuve la honra de conocer a la que hoy es mi esposa, Juliana Ogando.
y allí fuimos formados como ministros. Después de haber terminado, entramos formalmente en tiempo completo al ministerio hasta el día de hoy. Hemos sido guiados por Dios a través desde la República Dominicana a las Antillas Holandesas en los años, vamos a residir en los años 90, 91. Dios nos lleva a Curazao, donde nos permite ministrar la palabra en Curazao, y después de un año nos lleva a Bonaire, Antillas Holandesas, allá en el Caribe. Son unas islas que están bajo la corona holandesa, y allí nos da el privilegio de establecer algunas iglesias, y desde ahí en Venezuela también, llevando a cabo ministerio pastoral, de discipulado, ministerial, y nos permite también contribuir con la fundación de algunas congregaciones. Después de estar unos 18 años en Bonaire, entonces el Señor nos mueve de nuevo a Curazao, donde vamos con la idea que pensábamos en nuestros corazones que era para establecer el reino de Dios en Curazao, con pensamientos muy ambiciosos en el Señor, pero nunca nos imaginamos que las ideas que Dios había puesto tenían que ver con Estados Unidos. Wow. Hasta que en el 2010, ¿verdad?, fue que el Señor nos abre la posibilidad a través de nuestro pastor y padre espiritual Juan Radamés Fernández de venir a vivir a Estados Unidos y ministrar, formar parte del equipo pastoral del Ministerio Amanecer de la Esperanza en el Bronx, Nueva York, y específicamente encargarnos con la iglesia el Amanecer de la Esperanza de Inglewood, New Jersey, lo cual estamos llevando a cabo mirando un respaldo muy hermoso de Dios en ese ministerio allá en New Jersey. Como te decía, fue una sorpresa para nosotros porque en realidad nunca teníamos en nuestra mente ir a residir a Estados Unidos. Pero cuando el pastor nos plantea la posibilidad de ir a formar parte del equipo ministerial en Estados Unidos, con mucha franqueza le dijimos que teníamos que orar porque Dios no nos había hablado de ir a Estados Unidos, pero él, tú conoces a nuestro pastor, es un hombre de Dios, un hombre que hasta que el Señor no le confirma las cosas, no salen de su boca. Y él dijo, Dios me habló y por eso yo te he hablado de esto, ve y ora, y cuando Dios te hable a ti, comunícate conmigo y pues el Señor guiará en lo que tendrá que seguir sucediendo. Fui a Curazao, me reúno con mi señora como siempre acostumbro en casos como estos. La noticia te había dado el pastor Radamés a ti. Sí. ¿Y cómo te tuviste que sentar, Juliana, cuando viene Manolo y te dice que está esta posibilidad, esta invitación para que estéis orando por ello? ¿O cómo te sorprendió, me imagino? Bueno, fue algo muy, muy fuerte, porque como mi esposo decía, los planes era para ir a Curazao, porque el Señor nos ha estado hablando como por 10 años que nos iba a sacar, que nos iba a sacar para las naciones, que nos iba a sacar, y llegó un momento que nos dijo, más o menos como en el 2006, que no le pregunte más porque es a Curazao. Me imagino que para que no adelantemos, y Dios es fiel y nos quiere mantener bonito y tranquilo, ¿no? Y cuando mi esposo llega con eso en el 2010, para mí fue así como, no, papi, el Señor no nos habló de Nueva York nunca. El Señor nos habló de otras partes del mundo, pero no de Estados Unidos. Y fue un poquito, claro, nosotros siempre estamos abiertos a las cosas de Dios, pero en ese momento no fue como que, no, era, tenemos que orar. Espérate, vamos a digerir esto. No. Sí. Juliana, ¿tú eres de Curazao o de Bonaire? Sí, yo nací en Curazao. ¿Es más grande Curazao o Bonaire? Curazao es, sí, digamos, como la isla principal. Es la isla principal de las Antillas Holandesas. Sí. ¿Y tú naciste, eres de allá? Sí, yo nací en Curazao. Pero os conocéis en el seminario en República Dominicana. En República Dominicana, años después. En 85
él llegó al instituto, pero yo llegué en el 84. Yo quiero, porque Manolo, tú has ido a vista de pájaro, pero yo quiero detenerme en saber la forma en la que descubrís el amor de Dios y que Jesús es vuestro Salvador con 14 años. Sí. ¿Porque tu hogar era un hogar de creyentes ya? No, precisamente yo soy hijo de un divorcio. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 1 año. Mi papá con problemas del alcohol, muy problemático con mi mamá, historia que conocí después. Entonces, mi padre nos lleva a mí y a mi hermana lejos de mi mamá y nos entrega a una tía para que nos criara. Y crecí en esa familia con mi tía, bajo el cuidado de mi tía. Cuando voy creciendo, yo conocí a mi mamá realmente cuando tenía 9 años, porque mi mamá estaba amenazada por mi padre y tenía temor de ir a verme al lugar. Fueron unos 400 kilómetros de distancia. Entonces, tú sabes, cuando uno se cría fuera de la cobertura de sus padres, de sus progenitores, hay ciertas experiencias no normales, abnormales, que afectan la conducta de la persona, carencias afectivas, formativas, espiritual, moral. Claro. Mi tía hizo un gran esfuerzo por darme una crianza como era digna, pero dentro de sus capacidades, con tantos otros hijos, éramos como más de 6 personas en la familia. Fueron situaciones a veces un poco precarias y eso pues limita el estado de vida de un joven que va creciendo. Entro a la adolescencia cuando cumplo 13, 14 años, en mi contorno de estudio, junto con mis amigos, cuando íbamos a estudiar juntos a las casas, yo veía la relación de ellos con sus padres. Entonces eso me comenzó a afectar porque yo veía cómo se relacionaban sus padres con sus hijos y yo decía, ¿por qué yo no tengo ese privilegio? Entonces, eso emocionalmente me comenzó a trabajar y comencé a sentir la manifestación en mí de esas carencias que no tuve en mi niñez. A raíz de eso, yo le rezaba a Dios en mi forma como yo lo hacía. Cuando me iba a dormir me tapaba y rezaba, Padre, ¿por qué? Le planteaba al Señor en mi limitado conocimiento de las cosas espirituales, mi condición, y lloraba solo. Fíjate. Entonces, lo que pasó fue, yo creo que el Señor vio mi corazón y su gracia me alcanzó cuando a mi hermano lo invita una compañera de estudio a una actividad cristiana, una célula de grupo en el patio de una casa, en uno de los barrios de República Dominicana, San Pedro de Macorís específicamente. Y mi hermano, por no ir solo, me invita y me engaña. Me dice que es a un cumpleaños. No me digas. Sí, porque uno, tú sabes, en la juventud, el ambiente, y más el dominicano, es muy alegre y le gustan mucho los bailes, las fiestas, el merengue y esas cosas. Y yo decía, bueno, voy a divertirme un rato. Claro. Cuando llegamos al lugar que vamos a entrar, yo escucho que están cantando los coritos, alabaré, alabaré. Sí, señor. Y yo me pongo bravo con él y le digo, pero ven acá, este es el cumpleaños, es un culto de evangélicos que hay aquí. Y él me dice que si yo te hubiera dicho, tú no entras conmigo, tú no vienes conmigo. Bueno, decidimos entrar y recuerdo que un pastor joven, estaba ministrando la palabra y él hablaba de la mujer samaritana y hablaba del agua de vida. ¿Te acuerdas todavía? Oh, sí. No se me puede olvidar. No se me puede olvidar. Me perdona si me pongo un poco sentimental, porque fue una noche muy gloriosa, muy gloriosa. Yo recuerdo que cuando él predicaba, el mensaje me llegó porque él tocó las áreas de necesidad que había en mi vida. Sí. Cuando hablaba del agua que da Jesucristo, la vida abundante, habló de la necesidad de un ser humano que solo Jesucristo puede llenar las carencias, como esa mujer que tenía una necesidad. Que si eso lo hubieses escuchado unos años antes, donde no sentías realmente los vacíos que en ese momento con 14 años tenías, a lo mejor te pasa por alto la palabra, pero era justo lo que tú estabas viviendo. Exactamente.
Él planteó la carencia que había en la mujer, por la cual dice, tenía 5 maridos y el que tiene no es el tuyo. Y Dios, de una manera muy hermosa, le inspiró esa palabra, ese varón que estaba predicando. Y me llegó. Y yo me di cuenta que el mensaje era para mí. Y cuando hizo el llamado, con un poquito de resistencia, pero no pude. La gracia, cuando se le revela a un ser humano, es irresistible. Te atrae. Y yo levanté mi mano y entregué mi vida a Jesucristo. Yo recuerdo que el pastor me dijo, cuando llegues a tu casa, dobla tus rodillas y ora. Ora a Dios y entrégate por completo. Y fui, por primera vez en mi vida, yo doblé mis rodillas delante de mi cama porque yo rezaba de otras maneras. Claro. Y yo sentí la presencia de Dios. Desde allí yo comencé a ser sanado y Dios comenzó a manifestarse a mi vida. Una de las cosas que me imagino fueron reconfortantes para ti es la revelación de Dios como un padre incondicional. Indiscutiblemente. Yo creo que el secreto de la realización de un ser humano, no importa la edad, no importa el ambiente, independientemente de las crisis, las experiencias negativas que uno pueda haber vivido, no hay descubrimiento más grande para un ser humano que la revelación de la paternidad de Dios. Wow. Llegar a entender y a experimentar la paternidad de Dios yo diría que es la realización cumbre del ser humano. Descubrir el amor de Dios, saber y estar seguro del amor de Dios, Amén. Conocer a Dios en lo que es su bondad, su misericordia, porque ¿qué puede el hombre traer a Dios para impresionarlo? Claro. Nosotros como humanos, al contrario, nuestra tendencia humana es alejarse de Dios y satisfacer nuestro egoísmo. Sí. Pero la gracia es tan poderosa en Cristo que te atrae a Dios. Y cuando tú experimentas la gracia, como se me manifestó a mí, es el más glorioso descubrimiento. Y eso fue lo que sanó mi vida. Y yo perdoné a mi papá, a mi mamá por todos los resentimientos que tenía. Me integré a la iglesia, Dios me integró a una iglesia muy hermosa, muchos jóvenes, y comencé a conocer el camino de la vida abundante en Cristo Jesús y a disfrutar el amor de la paternidad de Dios. Detente en ese punto. ¿Y tú, Juliana, cómo fue en tu experiencia? ¿Cuántos años tenías cuando le entregas tu vida a Cristo? 19 años. Más grande, ajá. Sí. ¿Y cómo fue en tu caso? En mi caso fue que mi papá fue el primero que vino al Señor en mi casa. Ajá. Y siempre sus ojos estaban puestos sobre mí. ¿Eras la mayor? ¿Cuántos hermanos erais? Somos 6, yo soy la tercera. Ajá. De las hembras, sí. Y él no se preocupaba con nadie, no directamente, perdón, no que se preocupaba, sino a quien lanzaba la invitación siempre era a mí. No me digas. Sí, y eso después me llamó la atención. Ajá. Y me invitaba a la iglesia, yo pasaba huyendo. Usted sabe, en la adolescencia uno quiere otra cosa, no quiere nada de Dios. Y llegó una noche que había una campaña evangelística que hicieron de la iglesia donde mi papá iba, y yo fui. Ajá. Y ahí había un predicador de Santo Domingo, pero en estos tiempos él estaba trabajando en Radio Transmundial. Claro. En Bonaire. No me digas. Sí, y él fue y predicó la palabra esa noche y yo fui tocada porque pude entender que no era mi papá que estaba detrás de mí, sino que yo necesitaba conocer a Dios y tener una relación personal con Dios. Amén. Y esa noche abrí mi corazón y acepté al Señor. Con 19 años. Con 19 años. Qué hermoso. ¿Y allí comenzaste a ser parte de la congregación en Curazao? Sí, comencé a ir a la iglesia. Fue algo muy bonito porque uno está en el mundo y mira tantas cosas. Y cuando yo llegué a la casa de Dios, fue algo muy confortable para mí y tener amigas de mi edad en el Señor, y fue algo muy bonito y que me inspiró mucho a buscar de Dios y amar al Señor. Cuando conoces al Señor con 14 años todavía, quizás es un momento de la formación que
incipiente, pero con 19 a lo mejor ya tenías tú tus planes, tus sueños, querías tirar para un sitio profesional o de estudios o viajar, se te metió ahí el Señor con otro plan, con otra pasión en el corazón, porque acabas en el seminario, indudablemente tiene que haber un llamado en algún punto, Juliana. Sí, suena un poquito raro, pero siempre mi pasión fue así como ser policía. Sí, wow. Pero después yo fui entendiendo que no. Ajá. Y cuando yo acepté al Señor, como que se fue muriendo más. Y estando en la iglesia, me fui enamorando tanto de las cosas de Dios y del Señor, y que yo pensé, no, tengo que prepararme porque quiero ser misionera, quiero servir al Señor mejor. Y ahí fue que vino las ideas, pero dos cosas que me han gustado, eso de la policía y ser maestra. Ajá. Pero cuando yo terminé el bachillerato, la academia pedagógico no estaba funcionando en este momento y me detuve, pero yo pensé, se abrirá. Pero usted sabe, el tiempo pasa y el Señor sabe cómo hacer las cosas. Oh, así que decides prepararte en el seminario para servir mejor al Señor. Sí. Sientes un llamado de misionera que en un sentido se está cumpliendo, ¿no? Se está llevando a cabo. Sí, porque fue algo que comenzó muy, muy bonito, porque cuando yo llegué fue en el 82 que fui al Señor, y después de un tiempo que yo estaba allí, me dejaron, fue en el 83, después de casi un año, me dejan ayudar en los campamentos. Wow, eso fue glorioso para mí, estos niños, verlo, pasar tiempo en las cabañas con ellos, ver cómo necesitan de Dios. Y yo pensé, no, yo necesito más, prepararme, porque no quiero ser simplemente un ayudante de no solo cuidarlos, ¿no? Sino quiero sembrar en sus vidas. Sí, quiero enseñarle. Y fue en el 84 que vino la posibilidad para... 2 años después de entregarte a Cristo. Porque fue algo así muy fuerte, ¿no? Qué tremendo. Que yo dije, no, nada con el mundo, todo para mi Dios. ¿Y tú, Manolo, cómo entendiste que Dios te llamaba y cómo fue confirmado? Mucha gente que está buscando el propósito de Dios con su vida, a lo mejor ya han dado el paso de recibir el amor de Cristo, pero ¿y ahora qué quieres conmigo, Señor? ¿Cómo lo descubriste? ¿Y qué le dirías a esas personas que están inquiriendo, jóvenes quizás, que están buscando el destino para ellos? Sí, en el comienzo de la vida cristiana es muy difícil tú saber completamente cuál es el plan definitivo, la carrera, la vocación que Dios tiene para ti. Pero a medida que vas envolviéndote en las cosas de Dios, siendo fiel en lo poco, haciendo lo que se te entrega, lo que Dios pone en tu mano, hacerlo con seriedad, con dedicación, con franqueza. Como dice el Señor, dice, el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo más. Amén. Generalmente yo veo un Dios que trata con sus hijos y con los que Él escoge como vasija de propósito, que nunca te revela todo el contexto de la carrera en un momento, en un punto de la historia de tu vida, sino va trabajando en procesos. Porque Dios primero tiene que capacitar para usar y tiene que probar para aprobar después. Señor. Entonces es posible que si Él te revela todo el panorama en un punto, tú puedes adelantar proceso, porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de correr, de atajar, dicen ustedes, ¿verdad? Coger atajos. Sí, acelerar procesos. Sí. Y Dios no es así. Dios tiene aún en Jesucristo, vemos en Jesucristo, el mismo caso de Josué,
cuando estaba bajo la cobertura de Moisés como ayudante, dice que él nunca se apartaba de alrededor del tabernáculo. Él estaba sirviendo en lo poco allí, sin ni siquiera imaginarse lo que Dios tenía para él en el cruce del Jordán. Entonces yo comencé casi en la misma experiencia de mi esposa, siendo ayudante en campamentos con niños, evangelizando en los barrios. En la iglesia donde yo conocí al Señor era de 2 pisos, había un colegio y los viernes eran los días de oración. Entonces yo era uno de los que bajaban las butacas para ir a orar a la cancha, que salíamos a orar a la cancha en grupos al aire libre, eran la oración. Y teníamos que bajar todas esas butacas, después subirlas, limpiando el templo. Yo le lavaba el carro a mi pastor, estaba allí asistiendo y sirviendo en lo poco. Era un gozo para mí eso. Entonces también mi pastor tenía unas iglesias en los campos pequeñas, le llamaban allá los batalles de los haitianos, y él me llevaba con él. Y yo estaba allí con él, mirando cómo él hacía la obra, cómo empezaba las iglesias, cómo hacía la obra del Señor. Y fui conociendo, fui sirviendo en lo poco. Recuerdo que cuando tenía 1 año y medio más o menos en el Evangelio, yo comencé un grupo de célula en el barrio donde yo me crié, en un patio. Y era una gran bendición porque todo el que me conocía allí, cuando supo que yo iba a predicar, ellos venían más por la curiosidad. A ver, de ¿qué ver porque a Manolo, a Canquiña, me decían Canquiña. ¿Sabes que la canquiña, no sé si acá es un dulce que cuando tú lo alas se esterica y se pone bien flaquito, que tú te lo comes como una goma dulce. Entonces yo era muy delgado y tenía, imagínate, si era delgado, todavía soy delgado, si era delgado y mis piernas eran muy flacas y me decían Canquiña por eso. Dice, Canquiña va a predicar, pero varios aceptaron al Señor y le sirven a Dios hoy. Allí comencé en las experiencias de compartir lo poquito que Dios me había dado. Una vez yo leí algo que me tocó en mis comienzos que decía que testificar, para tú testificar del Señor a otra vida, tú no tenías que conocer la Biblia de tapa a tapa, solamente mira a Cristo y considera lo que Él ha hecho en ti y comparte eso, lo que tú has visto y lo que Él está haciendo en ti con otros. Y eso yo comencé a hacer. Y muchas vidas fueron tocadas por el testimonio que Dios puso en mí. Algo muy importante fue mi devoción con Dios también. Yo me enamoré de la Biblia. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo me enamoré de este libro. Mi pastor me regaló mi Biblia y él, nunca olvido la dedicatoria que le puso a la primera Biblia que él me regaló, donde decía, este libro te mantendrá apartado del pecado o el pecado te mantendrá apartado de él. Y eso me tocó. Tremendo. Y yo recuerdo, Pastor Juan Carlos, que yo me levantaba de madrugada a leer mi Biblia y como yo era el único cristiano en mi familia, a veces tenía problemas con mi hermana y su esposo porque después yo me fui a vivir con ellos porque prendía la luz a medianoche y ellos decían que eso les molestaba y llegó un momento que me prohibieron leer la Biblia en esas horas porque en el día, la escuela, el trabajo, yo trabajaba y estudiaba, era bastante fuerte para mí. Entonces yo lo que hice fue que encendía una velita y con la velita yo leía mi Biblia y yo me leí la Biblia completa, la estudié y aprendí la palabra y eso me ayudó a conocer la voluntad de Dios. Después, en una serie de ministraciones de unos misioneros que fueron a la iglesia, Dios me hizo sentir, me mostró mi llamamiento pastoral. Hicieron un llamado para aquellos que querían dedicar sus vidas a Dios. Y cuando hicieron el llamado yo pasé a dedicar mi vida. Y después de que se me revelara el propósito del llamado pastoral, fue que, como acostumbran nuestras iglesias allá en República Dominicana, fui enviado a un seminario para estudiar la palabra y capacitarme mejor para servir al Señor. Muy bien. Allí os conocéis, en el seminario. Sí, ahí nos conocimos nosotros. Preparándoos. ¿Y cómo fue la confirmación? ¿Al poco tiempo os casáis o pasaron años hasta que os casáis? No. Siempre me pasa esto. No sé si esto es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es decir, hay cosas que hemos vivido que a lo mejor no están en el plan ideal del reino de Dios, de la voluntad de Dios, pero
¿Cómo fue? ¿Pasó mucho tiempo después de conoceros hasta que os casáis? Es que, como yo le decía, yo entré en el 84, Ajá. él entró en el 85. Ok. En estos momentos hay prohibición también, porque en el allá cuando yo llegué, después de 2 años, se podía comenzar una relación. Okay. Era una regla. Sí, entonces... Para que las personas estén centradas en lo que tienen que Sí, porque estar. uno fue para estudiar, no para otra cosa. Eso. Entonces, cuando él entra en 85, en 87, es que él puede hacer algo. Ajá. O tomar una decisión, ¿me entiendes? Y fue cuando yo terminé, salí del instituto, ya yo terminé, y él, que le faltaba 1 año más. Y fue ahí que comenzamos la relación y nos casamos en el 89, Muy bien. 2 años después. 2 años después. ¿En Dominicana o fuisteis para las islas? En Curazao nos casamos. En Curazao. Y regresamos, yo estaba pastoreando, yo empecé a pastorear soltero. Ajá. Y en ese tiempo el Señor nos preparó para el matrimonio. Y yo viajé a Curazao y me la traje a República Dominicana. Bueno, pues nos habéis hablado de esas decisiones que son fundamentales, el conocer a Jesús, entregarle la vida, el dedicaros para servirle y descubrir el propósito que tenía para vosotros. Y ahora, esa otra decisión de formar un hogar, de formar una familia, en ese tiempo que os confirmó que Dios estaba en el asunto, ¿y qué le enseñáis ahora a vuestros hijos? Porque tenéis, entiendo, 3 varones. Sí. 3 varones ya mayorcitos ellos. ¿Qué le enseñáis? ¿Qué consejo le dais a vuestros hijos que va a servir también muy bien para todos los jóvenes y padres que están escuchando? Ok, mira, hay algunos principios. La vida está formada por principios, si queremos realmente vivirla. Porque no es lo mismo existir que vivir. ¿Entiendes? Cuando se habla del Evangelio, se habla de lo que es la vida de Dios. No es simplemente una existencia en el tiempo y en el espacio de esta tierra, sino vivir la vida abundante y disfrutar la vida aún en medio de todas las vicisitudes y circunstancias adversas que pueda tener la vida. Cuando uno se somete a principios ya establecidos por Dios en su vida y decide conscientemente pagar el precio de vivir en esos principios, porque es algo que se decide, no es un acto de emociones, no es un acto circunstancial, es una decisión. Como Daniel en Babilonia, que dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Daniel tomó una decisión consciente. José en Egipto, cuando él prefirió correr desnudo antes que contaminar el vaso de su vida y fallarle a Dios y a quien le había depositado la confianza, su jefe, con la mujer de Potifar, fue una decisión consciente que tomó. Claro está, Dios nos da el recurso de su espíritu, de su gracia, para nosotros poder tomar tales decisiones. Porque en la debilidad del hombre es difícil uno vivir los principios de Dios. Para poder vivir los principios de Dios necesitamos tener relación con Dios. Porque a través de esa relación con Dios somos capacitados para nosotros poder caminar en los principios de Dios. Si no hay relación, no hay consistencia en la vida espiritual. Entonces, la Biblia habla de lo que es un matrimonio. La Biblia habla de cómo tiene que ser la persona con la que un cristiano debe casarse. Yo fui muy apegado a esos principios. No me considero el más santo, el más justo de todos los hombres de la tierra, pero yo sabía, Dios me había revelado el propósito que había en mi vida. Yo iba a ser un ministro de Dios y yo estaba consciente de eso. Entonces yo no podía envolverme en una relación superficial, simplemente aventurera. Con una persona con otras prioridades. Con otras prioridades. Es lo que se llama el yugo. No me voy a enyugar con alguien que su norte, su orientación es diferente a la que Dios ha puesto para mí. Entonces yo vi, primero tiene que ser una cristiana, una buena cristiana. No os unáis en yugo desigual. Amén. Entonces mi novia, mi comprometida, tiene que ser una mujer de un yugo igual. Tiene que estar orientada espiritualmente, personalmente, como Dios me ha orientado a mí.
Entonces, ella tenía esa cualidad, yo la vi en ella. Entonces, aparte de que es una negra bien linda, como puedes notarlo, que hermosa, 24 años de casado, y te lo digo, si tengo que casarme otra vez, lo haría de nuevo con ella. Wow. Estoy siempre muy enamorado de ella. Eso lo tenemos que suscribir los esposos y ganamos puntos. Bueno. Entonces, el ver esa cualidad en ella, una mujer de Dios que tenía el mismo yugo, creía en Cristo, compartíamos la misma fe, la misma visión, eso me atrajo también. Y también el hecho del texto de Romanos capítulo 12, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice que para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces dice que si hay una consagración a Dios, tú vas a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, que a veces ahí está el problema para descubrir la voluntad de Dios, que falta la consagración. Queremos Romanos 12:2 sin Romanos 12:1. Exactamente. Entonces, en mi pensamiento, yo estaba entregado totalmente al propósito de Dios, al objetivo de Dios en mi vida. Yo decidí, por la gracia del Señor, no jugar con eso. Entonces, cuando yo veo, digo, Padre, yo estoy consagrado a ti, yo te quiero servir a ti, yo te amo tu palabra, amo tu obra, yo no quiero jamás alejarme de ti. Yo quiero que tú me confirmes tu voluntad, la mujer de mi vida. Amén. Porque dentro de esa voluntad que es buena, agradable y perfecta está nuestra compañera y nuestro compañero de vida. Entonces Dios me reveló, me confirmó, esta es la mujer, mi voluntad de Dios para ti. Y yo lo acepté, yo lo recibí. Y yo le dije al Señor, pongo esto en tus manos y ayúdanos para no deshonrarte y que juntos podamos lograr el objetivo tuyo en esta tierra y glorificarte. ¿Se lo comunicaste a ella o le pediste que orara también para confirmación por esto? ¿Cómo, Juliana, te toca a ti? A ver, ¿qué pasó? Me está tirando la papa caliente ahora. No, en principio fue, las cosas caminaron bien suave porque yo estaba terminando mi tiempo y yo me iba. Me atraía mucho, me gustaba, y una cosa que me gustaba muchísimo de él era su consagración a Dios y su entrega al Señor. Y hasta que me atrevo a decir lo que estábamos en la clase, una de los, que yo creo que era de método de estudio bíblico, y esa mañana estaban discutiendo los jóvenes ahí en la clase con mucha emoción. Y yo vi que llegó un momento que había algo que no estaba muy claro y los otros muchachos como que entregaron. Y él no, que eso no es así, que la cosa de Dios se queda arribita. Y yo dije, Señor, yo quisiera cuidar a este muchacho. Como que vale la pena, ¿no? Señor, yo quisiera cuidar a este muchacho. Pero se me fue la idea, ¿no? En ese momento yo decía, vale la pena, es valioso cuidar a este señor, ¿no? Pero nada, se fue ese momento, porque fue algo en el momento, pero después el Señor me confirmó que me había escuchado la oración y que... Y vas a tener verdaderamente que cuidarlo. Le ha tocado cuidarlo. No, pero después sí hablamos. Cuando yo salí del instituto, quedé como 3 meses más en la República para capacitarme más en la enseñanza de los niños, porque como yo le decía, ahí fue que el Señor me atrajo con la de los campamentos. Sí. Y yo quedé 3 meses más para especializarme en trabajar mejor con los niños, capacitar maestros, aparte de todo lo que conseguimos en el Instituto Bíblico. Y en ese tiempo fue que se concretaron las cosas. Qué bueno, qué porque en ese tiempo yo tenía que hacer también
obras misioneras así en capacitar otras maestras para la escuela dominical. Sí. Y como yo estaba quedando en ese pueblo de él, y fui a la iglesia de él a pedir permiso, ¿no?, al pastor en ese tiempo, a dar el curso a las jovencitas, y en la iglesia madre también. Qué bueno. Di cursos ahí en ese tiempo de preparación, y en ese tiempo como que él también vio como que esa sierva no puede ir así. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que fue hacer la decisión de un proyecto de vida en común, de casaros, y ahí os llegaba un cheque de, no sé, de $2,000 a casa para que vivierais en el mejor lugar, hicierais todo muy, muy fácil. Me imagino que eso de vivir en la fe y dependiendo de Dios, nada que ver, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, nosotros teníamos mucha fe, éramos muy dependientes de la provisión de Dios. Fuimos enseñados a depender de Dios 100%. Siempre Dios nos ha dado la gracia de ser así. Creemos en un Dios que cuida, que no desampara la obra de sus manos. Amén. Y que en todo tiempo, dice la palabra, suplirá para las necesidades de sus hijos. Y de una manera, si yo tuviera que explicarte cómo llegaron los recursos para nuestro matrimonio y para todo lo demás, yo no podría, así con números. Desde el instituto mismo, era por fe. Fue provisión de Dios sobrenatural. Wow. Porque nosotros, yo no tuve un salario pastoral, sino hasta un tiempo muy avanzado de mi ministerio. Era trabajar por amor, y todavía lo hacemos por amor. Amén. Esto es una obra de amor. Cuando se trata de un llamamiento, no se ve el dinero primero. Se ve a Dios, el reino de Dios, y las almas, amar las almas, la gente, porque lo mejor que se puede hacer para el prójimo es ayudarlo a acercarse a Dios, y uno mismo acercarse a Dios. Amén. Y Dios sostiene a quien sirve de esa manera, porque está en la palabra, es una promesa. Si yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y eso lo hemos visto desde el momento que Dios puso en nuestro corazón la unión y el matrimonio. Hemos visto la provisión de Dios. Claro, lo poquito lo fuimos administrando, ahorrando un poquito por acá, por allá, medidas austeras, y Dios fue multiplicando como multiplicó los panes y los peces, y nos dio un bonito matrimonio, y hasta el día de hoy nos ha sostenido de una manera muy especial a nosotros y a nuestros hijos. Qué bueno. Vuestros hijos, Julián, háblanos de ellos. Bueno, tenemos 3 varones. Carl David es el mayor, él tiene 22. Después nos sigue André Natán, él tiene 17. Y Aniel Benjamín, él tiene 14. ¡Wow! Y ya el de 22 estará ya por ahí, por haceros en unos añitos abuelos, ¿o cómo está la cosa? Sí, él no pudo venir con nosotros porque ya era mayor de edad en este momento que estábamos cruzando para Estados Unidos, pero él se quedó, está estudiando, tiene la novia, y él también estaba preguntando consejos, como, mami, ¿cómo ustedes lo hicieron? ¿Cómo tengo que conseguir, qué cosa tengo que ver para escoger mi novia? Y fue algo muy bonito que pudimos conversar, y él está muy serio en eso también, y está planificando para casarse el año que viene. ¡Wow! Sí. Tremendo. Sí. ¿Le sirven al Señor también vuestros hijos con vosotros? ¿O? Sí. Carl David, por la gracia del Señor, es un adorador. Amén. Dios le ha dado la gracia de tocar el bajo, tocar la guitarra, y es el que ahora está encargado en la iglesia donde él está congregándose del ministerio de alabanza. Y Dios lo usa muy lindo. Dios le ha dado lindos talentos a nuestros hijos, y él está muy enfocado en lo que es la obra del Señor en este tiempo allá en Curazao. Estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios por la forma como ha preservado a nuestros hijos. Amén. André y Janiel, André está ahora metido con el piano,
componiendo, adorando. Wow. Y Andrei es más tranquilo, él se mueve en otras áreas. De los 3 hijos, él es un muchacho muy callado, el segundo, pero muy dispuesto a servir. Cuando tiene que servir, especialmente, él es muy diestro en estos asuntos técnicos, la computadora, los sistemas. Él es muy diestro en estas cosas. Qué bueno, sí. mira, mándanoslo para acá, aquí, que nos si eche una Dios manito. se place, pues que si Dios quiere usarlo para dedicarse a esto, pues lo tendrán por acá. Amén. A Andrei también le gusta mucho la música, pero lo de él es percusión. Él le da muy bien a la batería, pero como usted, mi esposo dijo, él es muy tranquilo y no se lanza así como los otros 2. Claro, no queremos idealizar a nuestros hijos. Claro. Porque son jóvenes y todo padre sabe que criar adolescentes y criar en este tiempo es un gran desafío. Y mi pastor decía que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Exactamente. Dios no tiene nietos. Ellos tienen que vivir sus experiencias con Dios. Ellos, gracias al Señor hasta ahora, y esperamos que así seguirán siendo, están fieles al Señor, no están obligados a hacer las cosas de Dios, les gusta, pero es por la gracia de Dios. Realmente estamos agradecidos al Señor, pero como jóvenes tienen los mismos deseos, las mismas luchas que tienen todos los jóvenes, y como padres tenemos que lidiar todos los días con esas situaciones y mantenerlos enfocados en el propósito de Dios. Tú has dicho algo muy importante, no idealizar. ¿Cuántos años lleváis en el ministerio, pastor, entonces, desde que salís del seminario, más o menos, ¿verdad? ¿Cuántos años son? Bueno, si contamos desde mis 18 años, que fue a la edad donde se me permitió la primera congregación, casi 30 años. Casi 30 años de ministerio. Wow. Sí. En el caso mío, por necesidad, me dieron un pastorado de una iglesia pequeña en un barrio, siendo soltero. Yo estudiaba en el seminario y pastoreaba también al mismo tiempo. El sistema era, nosotros estamos internos en el lugar desde el lunes hasta el viernes. El viernes en la tarde salíamos todo el fin de semana hasta el lunes a hacer servicio cristiano, a poner en práctica lo que se nos enseñaba. Entonces, la estructura que Dios me dio con la iglesia que se me entregó es discipular. Usaba los fines de semana para discipular a los que habían llegado, los encargaba durante la semana y el fin de semana iba a ministrarle. Y así Dios fue formando el propósito en nosotros. 30 años y alguien está oyendo, oye, qué precioso, qué bonitas esas historias, qué familia, sus hijos también. Y se puede mirar el ministerio también de una forma romántica, de una forma ideal, pero habrán etapas, me imagino que son de esas llenas de lágrimas, habrán momentos donde uno se lo piensa, si tirar o no tirar la toalla o no, en el caso vuestro quizás. Contanos un poquito, que haciendo un balance de estos 30 años, ¿qué tal? En esos años también han habido cuestas arriba y cuestas abajo. ¿Cómo ha sido eso? Yo voy a permitir que mi esposa primero conteste esta pregunta y después yo, si hay que añadir algo yo, porque ella que ha estado conmigo puede y tiene una memoria mucho mejor que la mía. Juliana, por favor. Me la tira atrás. Sí, como usted ha dicho, no todo es color de rosas. Hay momentos bien difíciles en el ministerio, pero nuestro enfoque ha sido siempre el Señor. Y los comienzos muchas veces son muy, muy fuertes, porque como nosotros hemos dicho, hemos pastoreado por 2 años en la República Dominicana. Ahí hemos, recién casados, novatos, no tanto así, pero ministramos ahí 2 años, que fue muy bonito, y fue ya una iglesia hecha de muchos años, y como que mi esposo recién salió del seminario, nos entregaron esa congregación, y en principio no fue así difícil porque estaba todo hecho. Había que ministrar donde había que ministrar, dar la palabra,
pero las cosas comenzaron como que a apretarse un poquito más, ya cuando uno sale y comienza completamente... Desde cero. Desde cero, ¿sí? Porque ahí hay que entregarse de todo a lo que uno está haciendo, y aparte de eso, él como cabeza de la familia tiene que procurar el sustento para su casa. Seguro. ¿Me entiendes? Entonces, esos comienzos ha sido un poquito duro, pero no que no alcanzable. Así es. Y fueron tiempos muy bonitos, porque había que trabajar de la nada con esa visión, con esa de ver esa iglesia crecer. Y yo me acuerdo como mi esposo venía en la tarde de haber trabajado en el sol todo el día, agarraba su bicicleta por ahí y a evangelizar. Wow. Y venía hasta la noche. Y yo también trabajaba, y cuando yo llegaba pasábamos quizás una hora junto ahí, y él quería irse. Y una de esas cosas que usted dice de los momentos difíciles era cuando usted llegaba a las 9 de la noche y todavía no llegaba. Y, ay, ¿dónde estará mi marido? Y como que provoca a llorar esa soledad, porque uno no tenía nadie. Era fuera de tu tierra, comenzando algo de nuevo, y había que invertir tiempo en esto, y había que sacrificarse. Pero nada. Los tiempos pasan y uno mira atrás y dice de verdad que Dios nos ha fortalecido, nos ha ayudado, porque cuando uno mira atrás ahora, y que después de 18 años que hemos salido de Bonaire, uno dice, nada de lo que uno pasó de los tiempos difíciles es de comparar con lo que el Señor ha hecho. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, y volverá con regocijo. Amén. Con las gavillas. Habéis visto el fruto a vuestro tiempo de ministerio, tanto en Bonaire, en Curazao, has mencionado antes también en Venezuela. Sí. ¿Habéis podido ser parte de una obra de Dios en esos lugares, pastor? Sí, algo importante que quiero añadir antes de contestar esta pregunta es que uno se detiene un rato y uno ve lo que es la filosofía ministerial moderna de hoy. Como la mayoría de los jóvenes ministros que son llamados a servir a Dios, muy pocos reflejan esa abnegación y esa pasión, esa entrega por fe. Generalmente el ministerio se está proyectando como un medio de ganancias en lugar de una carrera agónica, como Pablo, el apóstol Pablo. Porque si alguien podría hablarnos a nosotros de ministerio, es Cristo Jesús y el apóstol Pablo. Y Pablo define, cuando termina su carrera, dice, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y originalmente la palabra allí, hay un juego de palabras que significa he agonizado la agonía. Sí. Esos son los términos que utiliza Pablo en el griego común, en el que expresó esa palabra. Y eso es el ministerio, es una carrera agónica. No es un viaje de turismo, no es un negocio para enriquecerse a costa, no es un mercado, es una carrera agónica. No es tampoco una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y si un ministro no entiende eso, o se pervierte en el camino y pervierte el llamado, o tira la toalla. Nosotros desde el comienzo hemos entendido eso, que el ministerio tiene sus tiempos muy buenos, pero tiene tiempos muy difíciles. Pero las mejores experiencias con Dios se viven en los tiempos difíciles. Es verdad. Si yo te hablo de mi experiencia como ministro y de mi madurez como ministro, no se la debo a los momentos placenteros en el ministerio. Se lo debo a los momentos duros, Juan Carlos. Y yo quiero, si algún ministro viera esta entrevista en cualquier momento, o alguno que está siendo llamado,
yo quiero sembrar este pensamiento. No veas el ministerio como una aventura agradable. Percíbelo como una carrera agónica que tiene sus tiempos muy hermosos y sus resultados muy hermosos en la tierra, pero también sus momentos de dificultad, pero que son los mejores, porque ahí es donde Dios forma el carácter de Él en nosotros. Respondiendo la pregunta que me haces, vuelve y repítemela, si es que te acuerdas, porque de verdad no me acuerdo precisamente. Vamos a una pausa, no es broma. Sí, porque en el detalle se me olvidó la pregunta. Sí, pastor, yo tampoco me acuerdo lo que te iba a preguntar. Tenía que ver, sí, tenía que ver con el tiempo del ministerio. Ah, ya, sí, lo que te pregunté es sobre el fruto en estos años. Irán dando y llorando el que lleva la semilla, pero volverá con gozo trayendo. Gracias, tú estás mejor que yo, tu memoria está mejor que la mía. Pero sí, habéis visto fruto en las islas, en Venezuela también. Correcto. Alabamos al Señor porque si echamos una mirada hacia atrás, en lo que ha sido recorrido, vemos una generación que se ha ido levantando. Por ejemplo, en República Dominicana, Dios, a través del ministerio que nos dio, nosotros siempre nos hemos concentrado mucho en lo que es equipar, en la enseñanza. El ministerio mío es un ministerio pastoral orientado mucho a la enseñanza, formar liderazgo, impartir el reino de Dios a otros y hacer discípulos. Y Dios nos dio la bendición de equipar y discipular en República Dominicana varios jóvenes que hoy son pastores. ¿Los habéis enviado a seminarios también o ha sido una escuela más tú a tú? La mayoría de ellos no. Realmente el seminario no es una condición indispensable para ministrarle a Dios. O sea, un seminario no forma un pastor. El pastorado es una vocación, es un llamado. Un seminario te puede ayudar a perfeccionar ciertas áreas de tus dones. Pero generalmente el seminario muchas veces, todo lo contrario, ha servido para desformar. ¿Por qué? Porque se puede caer en la equivocación de depender de la letra, depender de la capacidad aprendida y convertirse uno en un ministro confeccionado en un modelo griego, digamos. Un modelo griego, humano, y pierde la frescura del Espíritu y la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú pones una balanza, es muy importante. O sea, el seminario ayuda, pero la formación del Espíritu Santo es preferida. Entonces, puede ser, en un caso, una etapa en la formación, pero no una etapa imprescindible para todos los ministros, ¿no? Con decirte que los hombres y las mujeres de Dios que han marcado el mundo en la obra ministerial no han ido a un seminario. Han sido hombres y mujeres sencillos, formados dentro del mismo contexto eclesiástico o formados por Dios en el secreto. Experiencia con el Espíritu Santo. Que se lo digan a los que escribieron este libro, por ejemplo. Así mismo. Ahí está el ejemplo. Hemos conocido hombres y mujeres de Dios que no fueron sometidos a una formación sistemática. Sin embargo, tienen una autoridad, una unción, una gracia para impartir lo de Dios. Pero sí que, por ejemplo, en vuestra experiencia, habéis vivido el discipulado en una forma intensa, o sea, no como una escuelita de la iglesia, sino como una relación de vida, como una impartición según el modelo bíblico. Bueno, me costó, cuando yo conocí a Cristo, lo conocí en una iglesia orientada no mucho a lo profético y a las experiencias del Espíritu Santo, a lo que son los dones, el hablar en lengua, profetizar, la imposición de manos, la sanidad divina, lo que se le llama el círculo pentecostal. La iglesia, la denominación en la que yo conocí a Cristo y el seminario en el que fui formado fue de otra línea, con mucho respeto y gratitud a Dios,
voy a mencionar el nombre de Línea Bautista. Y agradezco a Dios por eso, porque no tomo a la ligera ni banalizo lo que Dios me permitió aprender en el Círculo Bautista. Pero te voy a confesar que cuando fui bautizado por el Espíritu Santo en Bonaire, en la habitación de mi casa, que la unción de Dios cayó sobre mi vida, yo pasé por una crisis de identidad espiritual, por el hecho de que las experiencias que comencé a vivir, el hecho de por primera vez en mi vida hablar en lenguas, danzar en el Espíritu, en frente de mi esposa, en mi habitación, por una unción recibida que yo no la entendía, me llevó a humillarme, Dios me humilló, y por unos meses me llevó a una revisión de las estructuras teológicas sobre el Espíritu Santo, sobre la naturaleza de la iglesia, sobre lo que eran las experiencias con Dios, que me metió en una crisis donde en algunos momentos me puse hasta un poco bravo con el Señor, cosa que no fue muy sabia tampoco, porque me estaban pasando cosas que no las entendía, como cuando ministraba el grupo de hermanos que estábamos levantando en Bonaire, que venían las lenguas, yo tenía que cohibirme porque no quería que supieran lo que estaba pasando conmigo. Cuando la unción profética, y comenzó el Señor a llevarme la imposición de mano y la gente se caía, eso a mí me tenía en una confusión muy grande. Hasta que Dios me abrió el libro de los Hechos, me llevó otra vez a hacer una revisión de la historia de la iglesia, descubrí cosas tremendas allí en relación de hombres y mujeres que en tiempos post-apostólicos vivieron la frescura del Espíritu y la unción profética, y Dios me formó. Tuve que desaprender muchas cosas que me enseñó el seminario para aprender en la escuela de Dios. Y agradezco a Dios por eso. Y Dios ha ido a través de los años dándonos esa balanza para poder ministrar a las naciones lo que es el reino de Dios, ya no con un enfoque denominacional, sino con un enfoque de globalidad ministerial, de reino. Porque Cristo no vino a establecer un nombre denominacional, Él vino a establecer su iglesia. Y todos los redimidos por la sangre de Cristo, bautizados por el Espíritu, y que están creyendo en este libro y viviendo esta palabra, y representando lo que es la vida de Dios en la tierra, somos hermanos, somos compañeros y gente con compromiso, y eso es el reino de Dios en la tierra. Entonces eso es lo que Dios nos llevó a transmitir en Bonaire, Curazao, a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos en Venezuela, y eso ha traído un fruto de iglesias que están creciendo, líderes que cada día se están perfilando como generaciones de vanguardia para la proclamación del reino de Dios en la tierra, con muchos dones hermosos y un compromiso con Dios muy hermoso, gente muy humilde, muy sometida. Dios nos ha dado la gracia de transferir esa gracia con mucha humildad, mucha modestia, sin sobredimensionar, cuidándonos de la notoriedad, cuidándonos del protagonismo, porque esos son los pequeños detalles que han dañado mucho a los vasos del Señor. Queremos que sea Dios en nosotros. Amén. Y que si algo sale, que sea lo de Dios, no lo de nosotros. Amén. Y esa es realmente nuestra lucha diaria. Pero si hay frutos, sí lo hay. Sí los hay, y agradecemos a la gracia de Dios por eso. No nos atribuimos mérito alguno, no creemos que lo que pueda resultar del ministerio que Dios nos ha entregado se deba en lo absoluto a nosotros. Si hubiese dependido de Manolo y de Juliana, hubiera sido un desastre, te lo confieso. Claro, te lo confieso. Yo digo como algo que dijo Lutero cuando Dios se le reveló, que él tiene tanto motivo para gloriarse de sus generaciones como tiene el diablo para gloriarse de la generación de él. Porque dice, lo que yo arrastro de mis generaciones, yo no quiero ni siquiera hablar de eso, por lo horrible que es. Que todo se lo debo a la gracia. Amén. La gracia del Señor en nosotros. Así es. Juliana, y también tú fuiste, me imagino, bautizada en el Espíritu Santo. Fue un conflicto, a veces en el hogar, en el matrimonio, uno tiene una experiencia con Dios
y el compañero tarda un poquito o no, van los dos a la par y es algo muy hermoso, pero puede ocasionar todo un conflicto hasta que llega esa unción a ambos o ese entendimiento a ambos. Para mí no fue tan chocante como para él, porque desde mis primeros comienzos con el Señor, yo no vengo de una línea pentecostal, sino de la evangélica, y yo tenía muchas preguntas. Amo mi gente, no quiero ofender, pero yo tenía muchas preguntas. Y cuando yo trabajaba en una oficina, las hermanas que estaban alrededor mía eran de otra denominación pentecostal, y ellas hablaban, contaban de las cosas que pasaban en sus reuniones, y yo decía, algo no cuadra aquí. Yo amo mi Dios, estoy bien donde estoy, pero y lo que están diciendo son muy santas para que me estén mintiendo. ¿Sí? Entonces, pero uno se queda tranquila y sé fiel donde tú estás, donde el Señor te ha puesto, pero las inquietudes están en el corazón. Hasta que llega el momento que sucede esto y uno fue mirando también, y cuando llega el momento uno dice, esto es, gracias Señor, porque tú has permitido que llegue a mi vida. Y agradecido al Señor por lo que Él me ha dado en el pasado y lo que Él me ha dado ahora. Qué bueno. Una vez estaba hablándole a un compañero también pastor, pero que era de una línea más conservadora, que no creía en el bautismo del Espíritu Santo como lo creemos nosotros, en el hablar en lenguas, etc. Y está hablándole a ambos de esto, ¿no? De que Dios quería darles esa bendición que es para todos, que es una promesa del Padre para todos sus hijos. Y él estaba tan molesto porque él decía, ¿me estás diciendo que me falta algo de Cristo? Cuando la Biblia dice que yo estoy completo en Cristo, ¿me estás diciendo que tú tienes algo de Dios que yo no lo tengo? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces yo llevo tantos años sirviéndole y resulta que hay algo de Dios que es tan importante como tú me lo estás diciendo, y el Señor me ha privado de esa experiencia, me lo ha reservado hasta que tengas que venir tú aquí a estar hablándome de eso? Ese no es mi Dios. Y tenía ahí todo un problema, ¿no? Me acuerdo que me despedí de él porque fue en un viaje y me despedí de él, y apenas le salía el darme el abrazo, porque es como que le había removido su mundo de servicio a Dios y de doctrina y todo eso. Y más adelante pues fue bautizado en el Espíritu Santo él, la esposa, entraron en otra dimensión como congregación. Pero puede ser, ¿estáis de acuerdo conmigo que la vida cristiana es siempre un sumar, es siempre un crecer? No podemos nunca llegar a esa, digamos, sensación de que ya estamos completos, estamos en la cima de este asunto, ¿no? De lo que es la vida en el Espíritu. Siempre tiene que haber en nosotros como esa insatisfacción y apertura para lo de Dios. Amén. Yo creo que sí. Fíjate, todo es en el contexto de la interpretación de la vida cristiana. De acuerdo al concepto que tú tengas de la vida cristiana y del ministerio, así va a ser también tu experiencia. Es igual que de acuerdo a tu apetito que tú tienes, así vas a comer, ¿comprendes? Y así te será provisto también, y te vas a proveer. Ahora, cuando se habla de estar completo, tiene que ver con la salvación. La salvación está completa. Nosotros no podemos añadirle nada a nuestra salvación. Ya yo estoy salvo eternamente en Cristo Jesús, porque Cristo pagó el precio de mi salvación. Él me reconcilió con Dios, me impartió la naturaleza de Dios y me dio mi lugar en el cielo. Y me puso en su iglesia. Ahora, cuando se habla de la llenura, el bautismo del Espíritu, no se está hablando de salvación. Se está hablando de servicio.
Usted, para ser salvo, no necesita nada más que creer y aceptar la gracia de Dios, confesar su pecado y entregar su vida a Cristo. Pero para usted servir a Dios, tiene que ser capacitado. Y la palabra capacidad tiene que ver con llenura, unción. Todos los hombres y las mujeres de Dios que fueron apartados para servir, fueron ungidos. Y aquellos que fueron escogidos por Dios, fueron ungidos con cuernos. El cuerno lleno. Un recipiente, ¿verdad? Un recipiente en forma de que era de un cacho, o sea, era el cacho del antílope lleno. Y no era como ahora que te ponen un dedito y era vaciado encima. Bajaba la unción, bajaba la unción. Entonces, porque de acuerdo al cuerno y a lo que se deposita del cuerno, eso representa la fuerza de tu vida, la efectividad, la eficacia y la fuerza de Dios en ti para llevar adelante su obra en esta tierra. Porque inclusive la palabra cuerno en la Biblia, en el original hebreo se traduce fuerza. Poder, salvación. Poder. Sí, Señor. Entonces, por eso es la unción en el cuerno. Fíjate que Saúl no fue ungido con cuerno. Saúl fue ungido con redoma. Se utiliza la palabra redoma. Cuando el pueblo escogió a Saúl, no lo escogió Dios. Y dice que Samuel cogió una redoma, una botellita. Mira. Pero cuando ungió a David, le vació el cuerno. Eso es un dato interesante ese. Cuando tú ves el ministerio la gestión como rey de Saúl y la compara con la de David, es una gran diferencia. Porque David tenía el respaldo de Dios y fue capacitado por... ¿Y qué proceso el que vivió David? Saúl no, Saúl llegó en coche. Saúl impresionó, y lo pusieron. Con alfombra roja. Con alfombra roja. Pero David, desde detrás de las ovejas te llamé. Entonces, ¿qué sucede? Dios dice en Isaías capítulo 55, dice, todo el que tenga sed, venga a mí, el que tenga hambre, venga y compre vino y leche sin precio. Dice, y más adelante en ese contexto, deje el hombre inicuo su pensamiento y el impío sus caminos y vuelva hacia Jehová, porque como son altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos y así son mis caminos de vuestros caminos. Tú no puedes andar en los caminos de Dios ni trazar los caminos de Dios si tú no tienes el corazón de Dios y la mente de Dios y la fuerza de Dios. Anotar eso también. Entonces, para tú poder entender, para que los pensamientos de Dios capturen tus pensamientos y tú seas lleno de la visión de Dios, del sentir de Dios, de la fuerza de Dios, para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra, tú tienes que entender a Dios. Y ese es uno de los papeles fundamentales de la unción, del bautismo del Espíritu Santo. Es para capacitarte, para llevar a cabo la obra de Dios. Yo no puedo echar fuera un demonio con el carnet del seminario. Claro. Sí. Ni con el carnet de ministro evangélico. Que soy pastor, ¿no? Yo no puedo, para yo echar fuera un demonio, yo necesito la unción de Dios. Yo no puedo imponer la mano y se sanan los enfermos por el título de pastor o apóstol. O por mucho conocimiento bíblico. O por mucho conocimiento bíblico. Tiene que haber respaldo de Dios. Tiene que haber frescura de Dios. Tiene que haber poder de Dios en mí. Y eso viene con el bautismo. Eso no viene en la salvación. ¿Me entiendes? La salvación es un producto de la obra de Cristo por ti. Pero el servicio a Dios es un resultado de la obra de Cristo por medio de ti. A ver, eso tiene que repetirlo usted, pastor. Repítalo, a ver. La salvación es un resultado de la obra total de Cristo por ti, en tu lugar. Pero el servicio a Dios y el ministerio es un resultado de la obra de Cristo a través de ti. Una es Cristo por ti, Cristo en tu lugar, y la otra es Cristo a través de ti. Y cuando vemos el ministerio de Cristo, ¿quién fue Jesucristo?
¿Cómo sirvió Jesucristo? Si Cristo fue ungido. Cristo Juan mismo Carlos, fue bautizado en el Espíritu fue Santo. ungido, porque Lucas 4, el Espíritu de Dios me ha ungido. Así es. Y no solamente Cristo fue ungido, Él ungió todo lo que usó. Dice, subiendo a lo alto, Efesios 4, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cuando se habla de constituyó, esa palabra constituir significa establecer por medio de la unción. Oh. No es simplemente que Dios te separa y te dice, mira, bandéatela como tú puedas. Él te capacita. Cristo no solamente apartó y estableció, sino que ungió a quienes apartó. Y eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nadie sirvió ni llevó a cabo la obra de Dios eficazmente sin haber sido ungido primero. Pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, ok, eso está muy bien, ustedes están dedicados a la obra del Señor, están predicando, están pastoreando, pero mira, yo tengo mi negocio, asisto a la iglesia, a veces me piden que pase la ofrenda, en fin, yo la verdad es que eso de servir pues será para los que, o algún joven que a lo mejor está escuchando por ahí, pero no va tanto conmigo, yo no tengo esa necesidad. ¿Qué le podemos decir a ese que piensa de esa forma? A lo mejor hay alguien por ahí. Bueno, muy buena pregunta y yo te la voy a contestar muy sencilla, como Dios me lo ha hecho entender y como pastor lo he ministrado después que lo entendí. Cuando tú ves la vida cristiana fraccionada entre una parte espiritual y una parte secular, tú vas a tener ese problema. Okay. En el momento que tú divides tu vida en Dios en dos naturalezas, o sea, yo tengo una vida espiritual, que es cuando voy a la iglesia, cuando leo mi Biblia, cuando oro, cuando le hablo a alguien de Cristo, estoy ejerciendo la parte espiritual, pero cuando estoy trabajando en mi negocio, en la factoría, en la construcción, etcétera, eso es secular. Cuando tú ves la vida cristiana así, tú vas a tener esa confusión, esa disyuntiva, y no vas a poder ser eficaz en la tierra para llevar a cabo el llamado que Dios te ha dado. Ahora, cuando tú percibes, como lo veían los antiguos, como lo enseña la palabra, como lo ha revelado Dios, tu vida como una totalidad de Dios, donde Dios es el Señor total de tu vida. Dios lo gobierna todo, Él tiene el protagonismo en todo. Y yo te lo digo, hay un versículo bien claro en la palabra cuando dice que Jesucristo subió, cuando resucitó, subió a lo más alto para llenarlo todo. Sí, Señor. Jesucristo subió para ungirlo y llenarlo todo y usarlo todo. Porque la redención abarca todo lo que soy, la redención abarca todo lo que tengo. ¿Y todo lo que hago? Y todo lo que hago. Aún mi estudio universitario, mi carrera, está dentro de ese propósito de la redención. Dios no solo redimió el alma de Carlos Manuel Ogando y su cuerpo. Dios redimió todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que voy a lograr. Todo. Soy un trofeo del logro de Cristo. Dios cuando unge todo lo que yo soy y lo que tengo. Tú no puedes, como el pastor Juan Carlos o el pastor Carlos Manuel Ogando, ejercer un ministerio 24 horas a tiempo completo como pastor. Pero a través, desde la plataforma de tu negocio, tú puedes ministrar. ¿Me está diciendo, pastor, que yo necesito la unción para ser padre? Claro que sí, necesitas la unción para todo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, si eres tú el que ejerce tu paternidad, tú lo vas a hacer humanamente. ¿Fuera del propósito entonces? Lo vas a hacer fuera del propósito y vas a ser ineficaz. Porque lo que le vas a transferir a tu hijo es corruptibilidad. Porque lo que somos corrupción, el hombre es corrupción. Y si lo que tú le vas a transmitir a tu hijo es tu humanidad, tu herencia incorruptible, tú no vas a poder lograr el objetivo de Dios en la vida de tu hijo. Para tú poder lograr el objetivo de Dios en la vida de tu hijo, tú tienes que ministrarle en el Espíritu de Dios. Tiene que ser una paternidad espiritual por encima de una paternidad humana, natural. Tiene que trazar la balanza. Lo espiritual tiene que ungir lo natural. Es como el amor, la experiencia íntima entre el hombre y la mujer, que
si tu intimidad como hombre de Dios y la esposa tuya como mujer de Dios está circunscrita al eros, que no aparece en la Biblia, solamente vas a tener problemas serios en tu percepción de lo que es el disfrute de la intimidad. Pero si el eros está totalmente permeado por el ágape, ¿tú me entiendes? Sí. Tú vas a ver la gloria de Dios en tu intimidad. Hago esto, es igual en tu... Soy espiritual en ese momento. Una vez que Dios te redime y te bautiza y te llena con su espíritu, todo lo que tú haces está tocado por el espíritu y está capitalizado por el espíritu. Yo a veces, pastor, le digo a los chicos que están en estos trabajos técnicos, que están a lo mejor haciendo un vídeo, necesitas la unción, necesitas la creatividad. Necesitas que esos talentos que Dios te ha dado, pero que sean multiplicados, dinamizados, llevados a una dimensión que tú no podrías jamás por la habilidad del Espíritu Santo. Tremendo. El libro de los Efesios es un libro que todo creyente debe conocer y aprendérselo. Cuando habla de la elección, desde antes de que el mundo fuese, la intención de Dios al escogernos, para que fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, antes de nosotros ser lo que somos, antes de nacer, antes de lograr nuestras carreras, de traer los talentos que traemos desde el vientre, de adquirir las posesiones que tenemos, ya Dios, esa vida, la había predestinado para nosotros. Entonces, eso es lo que Dios va a ungir para llevar a cabo la obra de Él aquí en esta tierra. Cuando tú percibes la vida como un todo, por eso es que dice Efesios, que la iglesia está destinada a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Todo lo que soy, todo lo que poseo, todo lo que sale de mí, lo que hago, tiene que crecer, tiene que dinamizarse en la cabeza, en la unción de Cristo como la cabeza. Lo que pasa es que estamos dañados por la religión que tiene una visión compartimentada de la vida, y el reino es una visión holística, es una visión total. Es una totalidad. De nuestra vida, de nuestra existencia. Es una totalidad. Pablo impactó el mundo porque lo vio así. Lutero fue una vasija para la reforma porque lo percibió así. Hay Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que son, podríamos decir, una gran honra para España, porque se habla de España y se ve a España como un fracaso en la historia del cristianismo, pero no ha sido un fracaso España. Lo que pasa es que no se han dado en España el avivamiento que todavía ha de darse, porque está por venirlo. Dice, los primeros serán postreros, los postreros primero. Dios, como le dijo a Elías, tiene 700, usemos el número como una tipología de Dios, tiene una totalidad de hombres y mujeres en reserva en España, que cuando Dios despierte eso, vamos a ver lo que va a pasar, porque hay un propósito de Dios con España que Pablo no pudo cumplir, que Dios lo va a resucitar. Cuando Pablo quiso ir a España y darle el reino. O sea, cuando el varón macedonio dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos, estaba incluido España. No solo Filipos, Tesalónica, Colosa. España estaba ahí en esa visión. Y Dios la ha reservado para los últimos tiempos. Y ustedes, se lo digo y siento la presencia de Dios. Amén, amén. Sacatusica barabasaya. Sí, Señor. Señor, hay una generación que no se debe subestimar, que hay que cuidarla, que se está levantando, Juan Carlos. Amén. Ministros jóvenes como tú y una generación que viene detrás. Que Dios va a estremecer a España con esa generación. Amén. El despertar de España está cerca. Más cerca que lo que se piensa. Esta crisis y todo lo que está pasando tiene que ver con lo que Dios se está gestando para esta gran nación y para el mundo. Y lo que estamos hablando, Dios va a llevar a España a la revelación de la totalidad de su propósito para la iglesia. Y así como lo percibieron esos hombres en la historia que fueron utilizados para que todo el mundo conocido hoy pueda tener la Biblia traducida al idioma castellano. Dos hombres, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que dieron sus vidas, se pusieron sus almas
Aleluya. Para que el mundo pudiera hoy tener la palabra, se debe a España. Fueron semillas de España. La mayoría de los libros hoy utilizados en el mundo y leídos en el mundo, más puros en cuanto a la teología bíblica, fueron impresos en España. Tenemos hombres como Samuel Vila y otros que pudiéramos mencionar sin atribuir mérito al hombre, sino a la gracia de Dios. Así como los campos de esta gran nación están totalmente cubiertos por esos plantíos de aceitunas que llenan el mundo, España, en lo que es el protagonismo espiritual, pentecostal, teológico, no ha sido una visión sobre el tapete, pero España, lo poco que ha dado, ha sido como el aceite de la aceituna, calidad. Aleluya. En los escritos, en los hombres de Dios que se han levantado en esta nación. Pocos, pero calidad, comprometidos, mártires en el silencio. Y sin duda alguna, vive Jehová que siento la presencia del Señor hablar de esta manera y pido disculpa a la teleaudiencia. Pero vive Jehová que llegarán los días de una transformación tan grande que cuando se hable de España, se hablará como en los tiempos cuando se habló de Alemania en la Reforma, con Martín Lutero. Le va a tocar su tiempo a España. Y ustedes tienen la honra hoy de tener en su mano la antorcha. Que el combustible no mengüe. Que el aceite, así como el aceite de la oliva aumenta en esta tierra que da aceite. Que así el aceite de Dios para estos últimos tiempos fluya para esa generación que se está levantando. Cuiden el aceite. Ay, santo. Dice el Señor. Sí, Señor. Ay, santo. Bendigo el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, lo recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Terminando la idea, retomando la idea de la totalidad. Amén. Los hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hombres que al leer sobre cómo Dios los usó a ellos, como comportores de la palabra, traductores, ellos vieron la misión como una totalidad, por eso ofrendaron sus vidas. Amén. Todos los hombres y mujeres que Dios ha usado para traer un impacto de su reino en esta tierra, fueron hombres de totalidad. Amén. No fueron gente de vida cristiana fraccionada. Sí, Señor. Todos los que nos ven y nos escuchan pueden estar seguros que lo que decimos es muy cierto. Tú no tienes que ser un pastor titular o un apóstol titular o estar a tiempo completo en el ministerio para tú llevar a cabo la misión que Dios te ha entregado. Puedes hacerlo desde tu carrera como médico, como comerciante, como constructor, como barrendero de la calle, como trabajadora en una casa de familia, como vendedor de periódicos y otras tantas oficios y carreras. Sí, Señor. Puedes canalizar lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Amén. Además de que todos somos testigos. Amén. Todos somos testigos. Todos somos testigos. Así mismo es. Cuando Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos, ahí no estaba hablándole a los apóstoles o a los pastores o a los que predican detrás de un púlpito frente a una cámara, sino que estaba hablando a ellos y a los que iban a nacer por el testimonio de ellos también, a Correcto. todos nosotros. Correctamente. Amén, gloria a Dios. Hasta, Juliana, hasta para hacer un bizcocho hace falta la unción del Espíritu Santo, Amén, creo yo. amén. Si no se daña porque no Correctamente. se está haciendo con esa gracia. Y ella los hace muy buenos. Tiene la unción. Amén. Es un placer estar aquí con vosotros. Sentimos la presencia de Dios verdaderamente en esta entrevista, en este tiempo de tanta edificación. Quiero invitarles de corazón y la verdad rara vez promocionamos ninguna actividad nuestra. Hacemos muchas cosas y no las damos a conocer, pero he sido guiado por el Señor para
extender la invitación de este aniversario, Tiempo de Aliento, nuestro 15 aniversario en el Ministerio a los Pies del Rey, a todos los que quieran acompañarnos, nos están escuchando en este momento, en la radio, viendo en la televisión, pues quiero decirte que hoy, jueves, vamos a tener la primera reunión a las 8 de la tarde con el pastor Manuel Ogando y la pastora Juliana también Ogando. Vamos a tener mañana viernes, que es festivo, una reunión poderosa a las 11 de la mañana para los jóvenes, especialmente para la gente joven, a las 8 de la tarde-noche ya. Mañana 6 de diciembre, el 7, que es sábado, y hay mucha gente que trabaja, 7 de diciembre a las 7 de la tarde, y cerramos esta fiesta que hemos llamado Tiempo de Aliento el domingo a las 10 de la mañana. Si no puedes estar con nosotros, sí quiero que sepas que vamos a retransmitir en vivo las reuniones, tanto en la radio como en la televisión. Las vamos a retransmitir y vamos a grabarlas para que estén disponibles en nuestra televisión a la carta, porque sabemos que Dios va a hacer algo muy especial. Él va a traernos el aliento, Él va a traernos la administración por su Espíritu Santo, y usando a los siervos que ha escogido para esta cita, diciembre de 2013. Y fijaos, las 2 de la tarde y 10 minutos se va el tiempo. Es wow. El tiempo en la radio y la televisión. Pastor, yo no sé lo que pasa, cómo va el reloj aquí, que vuela, vuela ciertamente. Sí hay algo que me gustaría el que lo habláramos, y es un Dios que muchas veces, yo creo que nunca podemos perder la flexibilidad en Dios, en el Espíritu, que muchas veces nos hace un quiebro, ¿no? En el fútbol hay ese quiebro que te quedas así, el defensa se queda. Dios nos deja sorprendidos y tenemos que ser muy sensibles a su voz. Amén. Yo me imagino a Abraham ahí con el cuchillo en la mano, que ya estaba convencido que se lo iba a tener que clavar a su hijo, y después Dios resucitar a Isaac, cuando la misma voz que le había dicho que lo hiciera, ahora le dice: para, detente, ya sé que me temes, no hace falta que lo hagas. Y Abraham vuelve a obedecer. De alguna manera, cuando estáis apuntando para Curazao, el Señor dice: es el momento, y os hace el llamado para Nueva York, ¿no? Y os deja un poquito así sorprendidos, pero ¿cómo lo confirmó? Antes habéis dicho que lo pusisteis en oración, ya le había dado Dios palabra al pastor Radamés, orasteis, lo confirmó. Ha sido para vosotros, me imagino, un cambio de vida, sabiendo el estilo de vida estadounidense y vosotros viniendo de las islas. Habladnos un poquito de el final de la historia, porque hemos recorrido un poquito desde el comienzo vuestro servicio a Dios, salvación, y ahora llegando a la etapa actual. Háblanos de este tiempo nuevo que podemos denominar, que yo creo que es el mejor, el que está por delante para vosotros. Amén. Pastor Manuel, el del mejor fruto, el fruto maduro. Aleluya. Amén. Amén. Aparte de que el Señor le habló al pastor Radamés que debíamos de ir a los Estados Unidos, nosotros también, como dijimos, era así sorprendente, pero fuimos delante del Señor. Y nos tomó unos meses, pero el Señor nos habló claro. Más o menos en diciembre, el Señor nos dio un sueño. A mí me dio un sueño en la misma noche que mi esposo, y yo estoy ahí despierta, como que querer decirle que tuve un sueño así muy impactante. O sea, en la misma noche tenías un sueño los dos. Sí, los dos, sí. Yo me levanto como... ¿Cuántos meses habían pasado desde que Era de agosto a diciembre. A agosto fue que el pastor le anunció. O sea, que no fue inmediato que vino la confirmación. No, porque el Señor es tan precioso que no obliga a nadie y no pone presión. Porque como que nuestra mente estaba así tan enfocado en Curazao, Él te da paz y te da tranquilidad para ir revelándote las cosas. ¿Ya vivíais en Curazao o estabais en Bonaire? Sí, estábamos en Curazao en este momento. Curazao. Porque salimos de Curazao el 7 de julio del 2010. Y él fue para Estados Unidos en agosto. A mí me gusta hablar con las fechas porque yo marco todo lo que el Señor, como el Señor va guiando nuestras vidas. Para mí es muy emocionante ver al Señor en nuestras vidas todos los días.
Y fue en diciembre que el Señor nos habló y desperté así con tanto deseo de contar a mi esposo lo que yo había recibido del Señor en el sueño. Porque uno sabe cuando fue un sueño así de dormir y cansancio y que aquí Jehová está hablando algo. Y yo así mirando, a ver cuándo se despierta, para un momento que se despierta y abre los ojos. Y le dije, papi, tuve un sueño con el amanecer. Y me dice, sí, y le cuento. Y se asusta tanto porque él también estaba despertando del sueño y se sienta en la cama y dice, mami, increíble, yo también acabé de tener un sueño con el pastor. Y se siente y me cuenta el sueño y prendimos la luz y ahí nos quedamos y comenzamos a orar. Wow, Señor, ¿cómo que tú hablas tan claro? Y si de repente él quiere contar el sueño de él, porque eso fue muy impactante. Indudablemente, nosotros, como sabes, Juan Carlos, tenemos una relación con el amanecer desde el año 98, que me trae a la memoria el pastor Fernando Vergara, que fue uno de los que también en esa fecha fue añadido a la relación del reino. Es su primer viaje en el 98. Su primer viaje, y allá nos encontramos, fue un tiempo muy hermoso conocerle. Allí comienza una serie de visitas donde se establece una relación ministerial, donde Dios, por la bendita paternidad de nuestro pastor Juan Radamés Fernández, que Dios lo bendiga, nos cristalizó lo que es la visión del reino de Dios. Entonces, ese proceso de paternidad nos fue llevando a una relación muy profunda, lo cual desencadena en todo esto, pero necesitábamos tener una señal de Dios. Amén. Nosotros no nos movemos si Dios no nos habla. Entonces, cuando él me dice eso, yo fui franco y le dije, como te contaba, Dios tiene que hablarnos a nosotros. Habían palabras proféticas, muchas cosas por el medio, pero le pedimos al Señor, háblanos tú, danos una señal tú de que esto es tuyo. Amén. Entonces, el sueño que yo tuve fue que el pastor Radamés me estaba entregando unas llaves y me miraba a los ojos fijamente y me decía, Manolo, yo te entrego estas llaves, pero lo que no me gusta es el pecado. Como ten pendiente de cuidar lo que te estoy entregando. Entonces, a mí me impactó eso y yo me desperté. Wow. Entonces, el sueño de ella fue que ella estaba bajando las escaleras, tú sabes, allá el basement abajo, que donde está el salón, la cocina, las oficinas. Y cuando ella está bajando, una hermana la está esperando con un par de zapatos y le dice a ella, quítate los zapatos y ponte esto porque vamos a servir. Ay, santo. Entonces, en la misma noche tenemos los dos ese sueño, nos quebrantamos. Porque y la misma hermana que el Señor nos usó para conectarnos con la relación con el amanecer. Tremendo. Entonces, eso fue definitivo allí, lo entendimos que Dios nos estaba diciendo, es mío. Santo. Fue una etapa de preparación, quemar los barcos, cambios muy trascendentes. El cambio de Bonaire y Curazao a Estados Unidos fue muy abismal. Y no cualquier lugar, porque Estados Unidos es grandísimo y hay diferentes estilos de vida. Estamos hablando de ir a vivir a Nueva York, a la capital del mundo. Allí. Exactamente, es el imperio. O sea, es como tú salir de un montecito allá tranquilo y irte a vivir a un estado imperial, una metrópoli. Claro. Y no es fácil, pero le hemos pedido al Señor con mucha deprecación y súplica que nos dé la capacidad de poder llevar a cabo el propósito que Él nos ha entregado. Estamos muy humillados y sometidos a su propósito, dando gracias por nuestro pastor que nos guía, nos orienta también, Dios lo usa, y la iglesia allá, que es un pueblo que ama mucho a Dios, es una honra bendita de Dios poder formar parte de un equipo ministerial como el del Amanecer de la Esperanza y estar bajo la cobertura del Señor por medio de nuestro Padre Espiritual, Juan Radamés Fernández. Él nos ha impartido una impresión de Dios muy hermosa que cuidamos como un vaso de barro, como dice la palabra. Amén. Ahora, primera vez en España. Primera vez. Bueno. Primera vez. Sí. ¿Y qué sentís? En Europa sí que habíais venido anteriormente, me imagino. Nunca. No. Este es nuestro primera vez en Europa. Ok, sí, ok. Sí. A pesar de ser holandeses. De ser holandés. Sí. Es que nunca me ha llamado la atención, aunque tengo el pasaporte holandés, nunca me ha llamado la atención ir a Holanda. Ajá. Y uno cuando
tiene al Señor, tiene que esperar los momentos, creo yo, de Dios. Claro. Sí, porque es el que nos guía, es el que nos lleva. Amén. Y yo creo que en este momento es el momento del Señor para nosotros de estar aquí. Porque como yo le decía que fuimos al instituto, yo digo instituto todo el tiempo porque cuando yo entré era instituto y después de un año cambiaron para seminario. Okay. Yo quería ir a muchos lugares, chequeé Estados Unidos, chequeé para ir a Argentina, a Venezuela, pero el Señor cerró todas las puertas y me llevó a Santo Domingo. Y gracias a Dios. y llegó el momento que sí me permitió ir a Argentina una vez, me dijo, ese es el tiempo de Argentina. Así que el Señor tiene su tiempo cada vez para llevarnos a los lugares. Y todos estos lugares que yo he querido ir anteriormente para estudiar, a Estados Unidos, Argentina, a Venezuela también, porque apliqué para allá. El Señor me permitió todo esto, pero en su tiempo. En su tiempo. Y a su modo. Sí, a su manera, no a mi manera. Y ha llegado el tiempo de Europa y España ha sido la puerta. La puerta. Qué bueno. La entrada. Gloria a Dios. Y la forma como Dios lo ha hecho nos imprime un santo temor y un santo acatamiento, porque como sabes, quien debió estar acá en esta fecha es nuestro pastor. El plan original era el pastor Radamés, efectivamente. El plan original era ese, que él estuviera ahí. Estar acá, vamos a decir acá, en sustitución de nuestro pastor es un gran compromiso que tomamos con mucha honra y temor de Dios. Amén. Pidiéndole al Señor que nos permita ser un representante a cabalidad del propósito de nuestro pastor como vasija y hacer lo que Dios nos ha mandado con mucha prudencia y amor y ser de bendición para ustedes. Amén, amén. Y yo estoy seguro de que es el primer viaje, pero es solo una primicia, ¿no? Una primicia de vuestro ministerio y en estas tierras os damos la bienvenida en persona, pero también en los medios de comunicación. El tiempo se nos fue, pero sí que hay unos momentos donde quiero que miréis a la cámara y habléis de vuestro corazón, una palabra, un ánimo, una exhortación, pero como si fuese la última oportunidad que tenéis, así con esa intensidad. Primero usted, Juliana, Amén. Por favor. Amén. Mira, ahí tienes tu cámara con Leslie. Lo que yo quisiera dejar a todos los que nos están escuchando, ama, Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuida tu relación con el Señor todos los días. Y sepa que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que todo lo que hacemos para el Señor, Él lo tiene bien pendiente. Y Él nos bendecirá, y Él te bendecirá. Amén, aleluya. Pastor Manolo. Sí, agradecemos a Dios por esta oportunidad sagrada de comunicarnos a través de este medio contigo. Y quiero dejarte este salmo, el Salmo 4, que Dios puso en mi corazón. Dice, Salmo de David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis el engaño. Sabed que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Temblad y no pequéis. Reflexionad en vuestro corazón sobre vuestra cama y estad en silencio. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. Y el 8,
Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Pueblo, sabemos que España y el mundo están pasando por tiempos de crisis, donde se hace necesario levantar los ojos a Dios, depender de Dios, totalmente de Dios, para poder dormir tranquilo. La palabra acá dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se duerme bien cuando se vive confiado, y solamente se puede vivir confiado creyéndole al Señor y entregándole la vida al Señor y dependiendo del Señor en todo tiempo. Que Dios te bendiga y gracias por tenernos acá en esta tierra tan hermosa que ha significado tanto para nosotros en toda su historia, y esperamos que este tiempo haya sido un tiempo de bendición para tu vida y que no te olvides de estas palabras. Confía en Jehová y dormirás tranquilo. Amén, amén. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por lo que hemos vivido en estas casi, Dios mío, 2 horas de entrevista. Señor, que han pasado como si nada, porque estar en tu presencia es mejor que la vida. Dios mío, nos has dejado tantas enseñanzas, tantas verdades, un testimonio a través de la vida de tus siervos, un ejemplo. Gracias, Señor, porque la sabiduría clama en las esquinas de las calles, alza la voz y nos invita a sentarnos a la mesa y comer de algo que es un manjar, un banquete para nuestra vida. Que los hombres no sigan más en necedad ni en rebelión, que puedan dar ese paso glorioso de confiar en Jesús como su Salvador, de dedicarle completamente la vida, no importa si somos ancianos o jóvenes, hombres y mujeres en la plenitud del vigor, que te podamos dar el corazón para servirte, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que podamos vivir tu reino en una forma integral, Señor, como se nos ha amonestado en esta mañana, Dios mío, aunque en un tono de entrevista, pero ha sido la voz de tu Espíritu Santo. Y te ruego que sigas usando estos tiempos especiales, tiempo de aliento venga de tu presencia, tiempo de refrigerio venga de tu presencia, Señor, para nosotros aquí en este rincón de España y a través de los medios de comunicación muchos puedan recibir un toque tuyo, Dios mío, puedan recibir, Señor, la inspiración, la revelación, la impartición que tú quieres traer, Señor. Úsate de Manolo, de Juliana, tus siervos, guarda su casa, guarda tu pueblo allí en Nueva York y las iglesias, Señor, en las islas del Caribe, Señor. Gracias porque hoy podemos decir que hemos hecho un poquito de tu voluntad, pero siga viniendo tu reino en esta noche. Amén. Venga tu reino mañana, pasado, estos días, Señor, que a través de radio y televisión Vida fluya tu espíritu y tú te lleves en todo la gloria y la honra. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Amén. Gracias, siervos de Dios. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Esta entrevista la van a poder volver a ver y a oír en diferido el sábado 7 de diciembre por la mañana, desde las 12 de la mañana, el sábado. Así que si nos están viendo en sábado, también sepan que va a quedar enseguidita en televisión a la carta para que allí la descargues o la puedas ver online. Un placer estar aquí en estos micrófonos y ante estas cámaras. Hasta pronto.